Todavía son tardes, sí. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, gracias ahí. Bueno, les pido si me acompañan un segundito en oración y vamos a arrancar, ¿sí? Padre santo, santo, santo eres, Dios del universo. Queremos entregarte este tiempo, Señor. Que no sea yo, sino tú, hablando, Señor. Y tu Espíritu Santo trayendo convicción a nuestros corazones sobre tu verdad, Señor. Guíanos, Padre, que se haga tu voluntad, no la nuestra, Señor. Que podamos disfrutar, Señor, de la hermosura de tu palabra, Señor, de este privilegio. Te agradecemos, nos encomendamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, apá. El tema de hoy, como habrán visto, es un tema poco común en las iglesias, es un tema bastante peculiar y es un tema también sensible, delicado, hay que saber abordarlo. Por lo cual estuvimos con mucha oración para preparar esto. Pero así como es sensible y delicado, también eso es una señal de lo importante que es que se hable y se predique de esto en la iglesia. Así que el pastor Dardo me motivó, me incentivó a preparar este mensaje. Y la idea es que podamos entender un poco más, no solo de la justicia social, que es el título, sino más que nada lo que la palabra de Dios dice al respecto. Porque uno dice, ¿cómo? Bueno, sí, la palabra de Dios habla un montón al respecto, habla al respecto de todas las cosas. Lo que vamos a ver hoy es que la justicia social es un concepto por lo general ambiguo y un poco abstracto. A veces nadie tiene una definición así como un diccionario, que es una mesa, es fácil, es rápido, pero ¿qué es la justicia social? Eso es más complejo, es más difícil. Y es un concepto que muchas veces en su ambigüedad y en la inocencia que puede llegar a denotar genera confusión. Y en esa confusión muchas veces engaño. Vamos a ver de que el concepto de justicia social es incluso hasta una estrategia semántica para lograr incorporar algo que es falso y que es mentira, pero como toda mentira, para que tenga efecto y pueda penetrar, necesita una verdad que funciona de vehículo para entonces introducirse y generar la transformación o la tergiversación que pretende. Y esto es un problema, y no es solamente un problema para la sociedad, y que es una cuestión meramente civil, a lo cual la iglesia es parte de eso, nosotros somos parte de la sociedad en la que estamos, pero también es un problema para la iglesia, es un problema para las familias. Y quiero decirles que la justicia social es un concepto que se ha metido y se ha infiltrado en las iglesias, pero no solamente en la dinámica de las iglesias, se ha infiltrado incluso en el evangelio. Hoy muchas iglesias creen que no hay evangelio sin justicia social, así de crudo como parece. Y para los que no tengan idea de lo que la justicia social puede ser, o quizás tienen un concepto positivo, ahora vamos a tratar de entender un poquito más sobre esto, porque la idea no es quedarnos con algo ambiguo o algo gris, de que no entiendo bien qué es. La idea es poder definir en blanco y negro qué es la justicia social, qué tiene de bueno o malo, y qué dice la palabra de Dios al respecto. Ahora una aclaración que voy a hacer sobre este tema, que por eso dije que era sensible, quizás para algunos más que otros, es que puede parecer que es un tema político. La justicia social no es un tema político. La justicia social es una ideología. Y lo que hace la política, hermanos, la política se encarga justamente de gestionar las ideas legislándolas. Lo que hace la política es promover un sistema de pensamiento, traduce ideas en acciones prácticas que reflejan los valores que están detrás de las ideas. Entonces, consecuentemente, la política habla de la justicia social. Y hoy en día habla mucho, porque justamente la justicia social es un tema que está de moda. Está de moda hace muchos años, pero ha cobrado mucha fuerza. Lo que quiero es que el mensaje de hoy va a estar rondando a través de 3 puntos principales. Tomamos nuestro texto de Ezequiel, para quienes se pregunten qué puede tener Ezequiel 18 con la justicia social, ya lo vamos a ver. Pero vamos a trabajar en 3 puntos. Primero, tenemos que entender qué es la justicia social y qué dice Dios al respecto. Segundo, cuáles son sus consecuencias y sus implicancias. Y en tercer lugar, bueno, cómo es la justicia de Dios y el Evangelio. ¿Cuál es el contraste? ¿Qué diferencias hay?
lo que vemos es que la justicia social no es algo nuevo. Quizás el nombre pueda ser un poco más nuevo, y hace 200 años no se usaba. Lo que sí varía no es la esencia, sino la forma en la que se enmascara y la forma en la que se pone de manifiesto en la sociedad. O sea, cada vez se la disfraza para hacerla más atractiva. Y por supuesto que es un conflicto semántico, porque justicia social utiliza dos palabras que parecen absolutamente puras, nobles, buenas y bíblicas. Habla de justicia, por un lado, que quién puede negar que la justicia es bíblica, y además es un concepto que está inherente en el corazón de todo ser humano, por diseño divino. Y después habla de social. Social, la sociedad, la gente. Nos tiene que importar la gente, tenemos que cuidar a la sociedad. El tema es que justicia social y una sociedad justa son dos cosas completamente distintas. No tienen nada que ver. Las palabras parecen lo mismo y ahí está la confusión, por eso les dije que es una estrategia semántica, pero no tiene nada que ver. Justicia social es un mecanismo y es una ideología. Es una forma, un sistema de pensamiento que dice cómo se logra justicia en una sociedad. Una sociedad justa es una descripción, es la condición de una sociedad. Vamos a ver la gran diferencia que hay entre estas dos cosas, que justamente la intención es provocar la confusión. Yo voy a tratar de dar una definición de la justicia social con dos términos o dos conceptos bastante prácticos, básicos y muy claros, sin ambigüedades. En primer lugar, la justicia social es la supremacía de lo colectivo sobre lo individual, o también la subordinación del individuo a lo colectivo. Lo que vemos es que también es un mecanismo, la justicia social, para deslindarse de responsabilidad y asignársela a otro grupo, impersonal, colectivo. No tiene nombre y apellido, es un grupo. Pero en resumen hay que echarle la culpa a otros. Y vamos a ver un poquito ahí la conexión que tiene con Ezequiel 18. Entendamos un poco el texto. No sé si todos lo han leído antes de venir acá, o si recién lo escucharon cuando Andrés lo leyó. Pero el contexto de Ezequiel 18 ocurre en el exilio de Babilonia. El pueblo de Israel, a través de un montón de profetas, no solamente Ezequiel, Jeremías, Isaías y otros, recibe denuncias, advertencias de parte de Dios por lo que está sucediendo en el pueblo. Hay una abundancia de pecado, de inmundicia, y Dios está completamente enojado. Le da reiteradas oportunidades al pueblo para arrepentirse, y el pueblo no lo hace, no quiere. Es más, hay algunas historias donde dicen que sí y después no, vuelven para atrás. Así que ahora nos encontramos en el exilio, y lo que está pasando es que el pueblo de Israel adopta una suerte de mentalidad fatalista y empieza a usar un proverbio que se lo promueven entre ellos mismos, como una especie de proverbio que pasa de entre uno y otro, y esto parece que no le causó ninguna gracia a Dios. Y dice en el versículo 2, entonces vino a mí la palabra del Señor. ¿Qué quieren decir ustedes al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice, los padres comen las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Observan el tono, ¿no? Ya a Dios no le gustó nada. ¿Pero por qué? Porque lo que está pasando acá es que lo que está haciendo el pueblo de Israel con este proverbio es decir, otros cometieron el pecado, otros son los que erraron, otros tienen la culpa y a nosotros nos tocó pagar la consecuencia. Ese es el proverbio, eso es lo que dice el proverbio. Generaciones anteriores son las culpables, ellos se desligan de la responsabilidad. Pero miren lo que pasa en el versículo 3, donde acá ya el tono de Dios es como más heavy, más pesado. Dice, vivo yo, declara el Señor Dios, que no volverán a usar más este proverbio en Israel. Todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque, esa morirá. Y también en un contexto muy similar, en el exilio, Jeremías 31, 29 al 30, pasa algo similar. En este caso, el texto justamente está en el marco del anuncio de lo que sería el nuevo pacto en la venida de Cristo. Y dice, en aquellos días no dirán más los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual por su propia iniquidad morirá. Todo hombre que coma aguas agrias, sus dientes tendrán la dentera. Así que lo que vemos acá es Dios está enojado, no solamente porque están usando un proverbio mentiroso y porque están al mismo tiempo
haciendo una falsa acusación. Ellos se están victimizando. Ellos se están victimizando. Ellos no tienen la culpa. La culpa es de otros. Pero el gran pecado más grande todavía, no solo ese, sino que disimuladamente lo que están haciendo es culpar a Dios. Lo que están diciendo es que hay un juez que está juzgando mal. Otros lo hicieron y nos están poniendo a nosotros la carga. El juicio es contra Dios. Así que el primer problema que vemos acá es la victimización. Y esto no es nuevo, para nada. Tiene data de tiempos tan antiguos como la existencia de la humanidad. Génesis 3. Existían solamente 2 seres humanos en el mundo. ¿Y a quién le echan la culpa? Los 2. ¿A quién le echan la culpa? A Dios. Que Él puso, ¿no? A la serpiente que Él puso. Así como a la mujer que tú me diste. Entonces, lo que vemos acá es que la fantasía y el deseo del pecador siempre es deslindarse de responsabilidad. Lo que busca el pecador es justificarse. ¿No? Yo no fui por tal o cual motivo o fue otro. Y la justicia social es una estrategia que justamente está desarrollada para eso. Es un grupo, o más bien se basa en la agrupación colectiva que trata de diluir o de distribuir de alguna manera el pecado, y es un grupo que está conformado por lo que se llaman las víctimas, y se sienten reafirmadas entre ellos se reafirman como víctimas e inocentes, como le pasaba al pueblo de Israel, donde usaban ese proverbio, y se ponen en el papel de jueces, dando sentencia contra aquellos que le han causado su desgracia. Ezequiel 18 culpa a los ancestros, pero la realidad es que el sistema es el mismo hoy en día usado con un montón de otros grupos. Que dicho sea de paso, la justicia social hoy en día también acusa a generaciones pasadas por las desgracias actuales. Que no quiere decir de que las generaciones pasadas no hayan hecho algo que hoy genera repercusiones, pero ese no es el punto. La sofisticación de esta filosofía o de este mecanismo hoy en día se ve de cara lleno en el socialismo y el marxismo. En la arquitectura de estos modelos están basados en la siguiente manera. Trabaja con 2 grupos. Un grupo que son las víctimas y otro grupo que son los opresores. Y el tema es que debe darse una lucha entre la víctima y el opresor, donde de hecho la víctima debe oprimir al opresor, cual es bastante irónico. Y esto no solo traslada la responsabilidad individual sobre otros, sino que promueve al conflicto como el vehículo redentor, la solución al problema. O sea, generar lucha es la forma en la que esto se va a solucionar. La expresión más visible actualmente de estos grupos, que dijimos víctimas y opresores, es de pobres contra ricos, mujeres contra hombres, heterosexuales contra homosexuales, negros contra blancos, incluso ateos contra creyentes. Y este es un modelo propagandista para confundir y manipular a otros, donde otros tienen la culpa. Funciona con una dicotomía. ¿Esto de qué trabaja en esta dicotomía? Donde sí o sí tenés que estar en uno de los 2 lugares. O sos víctima y pensás como la víctima, o sos opresor. Ese es el modelo. En lógica se le llama falacia también. Te pone en uno o en otro lugar. Ahora, esta es la máscara externa de la victimización, les contaba. En realidad, como dice Ezequiel 18 y en Génesis 3, el reclamo es contra Dios. Dios no está juzgando como debe. Así que, ¿cuál es la lógica del pensamiento? Que tiene una fundación totalmente atea, ¿no? Él causó el problema, ahora nosotros lo tenemos que arreglar. Hay que quitar a Dios y buscar una solución uniendo fuerzas. Juntémonos, seamos fuertes y resolvamos esto. Esta injusticia la tenemos que resolver nosotros. El lema socialista marxista de la justicia social podría resumirse de la siguiente manera. Juntémonos nosotros las víctimas, inocentes, y juntos, sin Dios, hagamos un mundo mejor. Ese es el gran lema de fondo. Si esto les suena familiar,
Posiblemente es porque estén recordando Génesis 11:4. Dice, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra, que de hecho eso fue lo que Dios le pidió. La respuesta de Dios es clara en Ezequiel 18. Dice, el alma que peque, esa morirá, no otros. En Jeremías 30, ya lo vimos con un contexto similar, dice, sino que cada cual por su propia iniquidad morirá. Todo hombre que coma uvas agrias, sus dientes tendrán la dentera. Dios está denunciando la postura que tiene el pueblo, donde se está escondiendo, trata de esconder su pecado. Trata de decir, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Un reclamo haciéndose pasar por justos e inocentes, siendo culpables. Y Dios acá lo que hace es destapar este manto de mentira. Incluso en Ezequiel 18, del 5 al 9, dice que el hombre justo ciertamente vivirá. Y luego describe a ese hombre justo, que lo leímos, lo leyó Andrés hace poco. Dice que vive según los estatutos de Dios, practica el derecho y la justicia, no adora ídolos, no deshonra a la mujer del prójimo, no oprime a nadie, no roba, comparte con el hambriento y el desamparado. Y en contraposición, versículos 10 al 13, describe todo lo contrario, al violento y al injusto. Dice, no vivirá, y su sangre sobre él está. El juicio de Dios, hermanos, recae sobre cada persona con nombre y apellido. Dios jamás te va a juzgar por lo que otros hicieron o hacen. Dios te va a juzgar a vos por nombre y apellido. Y tiene un registro personal e individual de cada persona. Ahora, el problema con estos sistemas de pensamiento es que muchas veces, yo les dije, es una trampa semántica, y lo que a veces pasa es que compramos una parte de esa idea. La parte que suena linda, la parte que nos hace pensar en una justicia más social, en una sociedad más justa. Y justamente el problema es que cuando compramos una parte de la idea, no nos damos cuenta, pero inconscientemente, estamos comprando un paquete de ideas subyacentes a esta idea principal. Y eso empieza a tener efecto, de a poco, y quizás ni te das cuenta. La justicia social promueve la victimización, pero la victimización va en dos vías. Una, ya lo vimos, la culpa es de otro. Otros son culpables de mi situación, de mi desgracia, y en muchos casos también se dice que son culpables de mis pecados. Pero también va en otro sentido. Otros son responsables de hacer algo al respecto y de resolverlo. De resolver mi situación, mi vida e incluso quizás también mis pecados. Así que voy a pasar al segundo concepto que les dije que íbamos a ver para definir la justicia social. Y voy a utilizar una definición de Bodhi Backham, un gran pastor, teólogo, gran apologeta, bautista por ciento, y dice así, definiendo a la justicia social, comprendida hoy en día, como la redistribución por medio del Estado de la riqueza, ventajas y recursos a grupos en desventaja para satisfacer su derecho de igualdad social y económica. En otras palabras, se necesita redistribuir para que haya mayor, y tomen esta palabra, igualdad. Igualdad es la palabra que tenemos que tener presente. Les voy a contar una historia que pasó hace unos años en una universidad muy prestigiosa de los Estados Unidos. Ustedes saben que los campus en las universidades de Estados Unidos han sido tomadas completamente por los movimientos más socialistas y de justicia social. Y resulta que un profesor claramente observaba que sus alumnos estaban muy a favor de la justicia social, la promulgaban y realmente pedían que la justicia social sea aplicada en la vida, porque creían que iban a generar una sociedad más justa, más equitativa. Entonces el profesor aceptó estas propuestas y les dijo que iba a aplicar la justicia social a la clase. La reacción de los alumnos fue inmediatamente fantástica, como, ¡qué capo! Gracias, buenísimo. Bueno, entonces el profesor les explicó cómo iba a funcionar esta nueva metodología. Lo que dijo es que a partir de ahora lo que iba a hacer era promediar las notas.
O sea, aquellos que se saquen un 10 iban a tener que compartir su nota con los que se saquen un 4 o un 1, y los que se saquen un 4 o un 1 lo compartirían con los que se saquen un 10. ¿Se imaginan que no todas las caras en esa clase estaban felices? O sea, habían algunos que estaban como, ¿cómo? No, ¿cómo es esto? Porque habían estudiantes que cuidaban su promedio, se esforzaban, y de repente lo que entendían es que alguien se iba a terminar llevando su nota. Y otros que poco se esforzaban estaban contentos. Buenísimo, ahora voy a mejorar, sin hacer nada. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, nadie tiene que ser Einstein para imaginarse lo que pasó. Los más estudiosos se esforzaron menos porque sabían que no tenía sentido, y los que menos se esforzaban, menos aún, porque total iban a ligar algo de los que se esforzarían o tendrían mejores notas. ¿Qué pasó en conclusión? El promedio de la clase cayó completamente. Entonces, lo que quiero mostrar con este ejemplo, con esta ilustración, que creo que es bastante gráfica, es que la justicia social es un mecanismo y es un sistema, es una ideología que lo que dice es, reajusta, o más bien dicho, redefine el estándar de justicia. La justicia social dice qué es justicia, y ahora vamos a ver que también dice cómo se tiene que alcanzar. Dice que la justicia se trata de igualdad. Ahora, cuidado con comprar estas ideas porque van a venir las consecuencias lógicas. Y esto nos va a llevar a que si compramos esa idea, cuando queramos buscar justicia, vamos a estar buscando algo que quizás para Dios no es justicia. ¿Quién dijo que debemos ser todos iguales? ¿Quién lo dice? Porque la Biblia dice que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1:27. Pero la justicia social no se refiere a eso. No se refiere a igualdad en dignidad, en semejanza a Dios. De hecho, técnicamente Dios no existiría para la justicia social, técnicamente hablando. La justicia social no habla de esa igualdad. ¿Y eso por qué? Porque la plataforma principal de la justicia social es el marxismo y el socialismo. Si alguno de ustedes ha leído a Marx y el Manifiesto Comunista, o está ávido en la lectura de este tipo de materiales, sabrá que la naturaleza de esta corriente de pensamiento es materialista. Suena raro porque uno dice, no, ¿cómo? Si piensa en la gente, piensa en la sociedad. No, es materialista. No existe Dios. De hecho, es anti-Dios. Marx odiaba la familia, odiaba la religión, la fe. La conclusión lógica es que la igualdad, entonces, ¿a qué se debe? ¿Qué igualdad hay que buscar? Material. La igualdad es sobre lo material o el poder. Que de hecho no es tanto el poder, porque se necesita poder para oprimir a otros y entonces conseguir la igualdad. El tema es que Dios no piensa así. Miren lo que dice Dios. Dios da talentos en diferentes medidas, según las capacidades de cada persona, que Él mismo da. Y Dios hace al rico y al pobre, Proverbios 22:2, al sano y al enfermo, Éxodo 4:11, dice así. ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Él quita y pone reyes, Daniel 2:21. Y miren este pasaje que ha generado mucho ruido en gente que apoya el movimiento de justicia social. Fuiste llamado, 1 Corintios 7:21, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, pero si puedes hacerte libre, procura más bien aprovechar la oportunidad. Es Dios el soberano sobre nuestras circunstancias, sobre nuestra situación. Es Dios de quien dependemos. Él es el que da y Él es el que quita, el que pone y el que saca. No dependemos de otros, sino de Dios. Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De otros? Mi socorro viene del Señor. Así que ojo, también porque hay una contrapartida que sí tenemos que tener en cuenta. Así como el Señor es el que da, también el Señor exige. El Señor nos da y nos pedirá cuentas a cada uno de lo que hacemos. Lucas 12, 47 y 48. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así que hay una responsabilidad ahí, pero el que me la va a exigir es Dios.
El tema es que esta cascada lógica de consecuencias, una vez que yo empiezo a adoptar o aceptar estos pensamientos o estas filosofías, continúa. Y el tema es que la igualdad de riquezas tiene otra implicancia. Esta igualdad tiene que ser conseguida por la fuerza. No hay otra alternativa. Entonces esto lo que promueve es la redistribución forzosa, que es opuesta a la generosidad voluntaria y genuina bíblica. La Biblia nos enseña a ser generosos, pero la fuente de la generosidad, por definición, debe de ser del producto de la voluntad libre de la persona. Éxodo 25:2. Dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Primera Crónicas 29:9. Entonces el pueblo se alegró porque habían contribuido voluntariamente, porque de todo corazón hicieron su ofrenda al Señor. Segunda Corintios 9:7, quizás el más conocido. Que cada uno dé como puso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. La generosidad debe nacer de la voluntad propia y no de una imposición. Eso es un principio fundamental, bíblico. El problema es que tampoco termina ahí. Esto sigue. Porque si yo necesito igualdad de riquezas o de bienes y necesito entonces usar la fuerza, entonces necesito alguien que lo haga. Alguien tiene que definir y decidir qué y cuánto se tiene que dar y redistribuir. Entonces, este movimiento lo que hace es abogar por estructuras basadas en la centralización del poder. Es por eso que los movimientos de la justicia social lo que tienden a hacer es a otorgarle a los gobiernos o a las autoridades, y cuando digo autoridades me refiero a todo tipo de institución, incluyendo a la Iglesia, control total o casi total sobre los individuos. Calvino, especialmente en su obra La institución de la religión cristiana, argumenta justamente todo lo opuesto, diciendo que el hombre y los seres humanos son inclinados al pecado, cuando ustedes conocen el concepto de depravación total. El ser humano tiene una inclinación natural al mal, no al bien, a pecar, no a lo virtuoso, no a lo santo. Y el problema es que bajo esa inclinación tiende a abusar del poder. Entonces el gran problema es que la concentración excesiva de poder en manos de un individuo, de un pequeño grupo de individuos, lo que puede hacer es generar una situación súpermente peligrosa, porque está generando todo lo necesario, todo el contexto suficiente para que esa persona se corrompa y justamente pase lo que la justicia social a veces promueve, que es que hay que evitar la opresión. Pero justamente lo que va a pasar es que esa persona con exceso de poder, en su maldad, en su pecaminosidad, va a intentar abusar del poder y oprimir. Y lo que dice Calvino es que justamente esa opresión, ¿sobre quiénes va a tratar de recaer? Los más vulnerables. Sobre quienes más tengan posibilidad de hacerlo. Entonces la justicia social desoye este problema porque lo ve de una forma absolutamente diferente, apunta a lo contrario, cree que hay una inclinación natural a lo bueno y por algunos tropiezos nos volvemos un poquito malos. Y sobre todo si las personas que están dentro de su grupo son las personas que están ejerciendo en ese lado del poder, quizás sean más buenas. La palabra de Dios le da la razón a Calvino y en Romanos 3, 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estas son las bases que motivaron a los reformadores como Calvino y especialmente, en gran medida, a los bautistas reformadores que sufrieron persecución por parte de estados religiosos, a promover lo que es la separación de la Iglesia y el Estado, así como también la libertad de conciencia. Hoy nosotros gozamos de esos beneficios y es algo como natural, pero en la época de la Reforma eso no era natural. Si alguien recuerda la situación de Lutero, se recordará muy bien que el contexto era bastante peligroso para ese tipo de ideas, pero la idea es que la fe no puede ser impuesta.
El Estado no puede forzar eso. Tiene que ser una convicción interna y personal. Thomas Helwys, que fue también un bautista reformador, declaró: el rey no es Dios, ni tiene poder sobre la conciencia de sus súbditos. Y Roger Williams, otro bautista reformador que abandonó Inglaterra y fue para Estados Unidos, y allí, de hecho, fundó Rhode Island como un refugio para las personas que huían perseguidas por su fe, dice: una forzada uniformidad de religión a través de un poder civil niega la libertad de conciencia y persigue a Cristo mismo. Wow. Ahora, ellos fueron convencidos por las Escrituras, no por el movimiento de la época. Juan 4:24, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Romanos 14:5, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Mateo 22:21, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, respecto de la separación de la iglesia y el Estado. Ahora, estas ideas en esa época eran sumamente peligrosas y creo que vale la pena mencionar a hermanos de la fe que defendieron estas ideas porque tenían una convicción bíblica y entendían sus implicancias bíblicas, al punto tal de haber sufrido mucha persecución, especialmente muchos bautistas reformados. Quizás el más conocido de ellos fue John Bunyan, que fue el autor del Progreso del Peregrino. Él estuvo 12 años en prisión por oponerse a lo que era el anglicanismo estatal de esa época. Ahora, el tema es que hay otro problema con esta filosofía que atenta contra la famosa ética protestante del trabajo y la productividad. Porque la distribución forzosa implica que a la fuerza debemos quitar algo de un lugar y dárselo a otro, a veces material, a veces inmaterial, como las notas, en el caso del profesor. Y atentan contra el concepto de la propiedad privada y por lo tanto contra el esfuerzo y la diligencia para trabajar y prosperar. Proverbios 12:11 dice: el que labra su tierra se saciará de pan, pero el que sigue a los vagos es falto de juicio. Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Y 2 Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Dios nos ha hecho administradores, hermanos, de las posesiones que tenemos transitoriamente. Hay una teología en algunos ambientes cristianos que dice que en realidad, como todo es de Dios, debemos repartirlo. La realidad es que esa teología está cortada a la mitad con una tijera. El simple mandamiento de no robarás implica que hay una propiedad privada. De hecho, Deuteronomios tiene castigos bastante severos por robar. Y robar implica que le tengo que quitar algo a alguien que no es mío y es de otro. Si no, lo que estaría haciendo es tomar lo que me corresponde. Y eso es parte de lo que hay detrás de la filosofía de la justicia social. Alguien tiene algo que a mí me pertenece. Y a veces, incluso en ambientes cristianos, se defiende con esta falsa teología. Pero esto nos lleva a nuestro último y tercer punto, porque entonces tenemos que entender, vimos contrastes sobre la justicia social y lo que dice la Biblia, pero entonces, ¿cómo es la justicia de la Biblia? Bueno, en primer lugar, quiero hacer algunas aclaraciones porque yo dije que este es un tema sensible y quizás hay gente acá que viene de distintos trasfondos y puede interpretar algunas cosas de manera quizás equivocada. Y me gusta entonces generar contrapesos. En primer lugar, aclarar que Dios y su palabra no niegan la realidad del mundo caído, no niegan que hay gente mala, no niegan que hay gente que se reúne y se agrupa para hacer planes perversos y oprimir a otros. De hecho, lo denuncia fuertemente. El libro de Amós tiene una denuncia tremenda contra la explotación económica, comercial y del poder del gobierno. Tenemos también una responsabilidad frente al pueblo en el que vivimos y la iglesia en la que estamos. Formamos parte de eso y el Señor sí nos pide tener responsabilidad. El Señor nos pide promover la justicia. Eso es absolutamente cierto y en ningún momento dejemos de tenerlo en cuenta.
La Biblia nos exhorta a concientizar a la sociedad, a la comunidad y por supuesto a la iglesia para hablar conforme a la justicia y la voluntad de Dios. Eso no hay duda alguna. Somos llamados a promover el bien, compartir el pan con el hambriento, ayudar al pobre, a los huérfanos, a las viudas, a cuidar de los vulnerables. Y voy a leer dos pasajes claves en este ámbito, que es Isaías 58, 6, 7. Dice, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras? Y esto me parece muy fuerte. Y no te escondas de tu semejante. Gálatas 6, 9, 10 dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces, hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. La iglesia misma ejerce la disciplina y el cuidado mutuo de unos a otros. Y la concientización y el trabajo por una justicia o por una sociedad más justa es parte de que cada individuo tome esa responsabilidad. El unos a otros, el cuidarnos unos a otros. Si yo no atiendo a las necesidades de mi iglesia, de mis hermanos, es una falta a la cual me tienen que hacer saber a mí, me tienen que decir que yo estoy mal. Y la iglesia sí puede tener un rol colectivo de levantar la mano y de decirlo, como también denunciar otros pecados. Pero ¿se entiende? El problema acá no es ese. La justicia social lo que plantea es generar justicia prácticamente a la fuerza y está poniendo un estándar de justicia distinto al que tiene el Evangelio, que ahí vamos a eso. También lo que vemos es que hay una consecuencia de juicio temporal y colectivo. Eso es cierto, porque hay gente que tratando de defender o de, más bien dicho, de ir en contra de la justicia social, dice que no existen juicios corporativos o colectivos. Bueno, no es cierto, eso no es verdad. Sí hay juicios corporativos y colectivos en la Biblia, a pueblos. Y de hecho, hay creyentes fieles que han padecido y padecen en medio de un pueblo rebelde. Tenemos el caso de Daniel y sus amigos. Ellos estaban en el exilio en Babilonia. No estaban en el mejor de los mundos, Ahora, ¿qué pasó con Daniel y sus amigos? Ellos no doblaron las rodillas a los ídolos o al rey de Babilonia. Ellos se apartaron del mal y decidieron vivir para Dios, indistintamente de la situación pasada y presente. Ellos tomaron su responsabilidad y vivieron para Dios. Y entendían muy bien, si ustedes conocen la historia de Daniel, entendían muy bien que ellos dependían de Dios. Al punto tal, ustedes conocen la historia del horno, de los leones. Hay que confiar realmente en el Señor para eso. Así que eso es respecto de juicios temporales que pasan en esta tierra, que pasan en esta vida y que a veces creyentes terminan padeciendo consecuencias por pertenecer a un grupo que ha sido rebelde, lo cual también nos da una responsabilidad. Jonathan Leeman, que estuvo acá hace poco, comentaba que justamente en la Biblia la mayor carga y ira del Señor es contra las autoridades, contra los que tenían la responsabilidad mayor de cuidar al pueblo, de protegerlo. Y algo que me hizo reflexionar mucho es que dice, en la sociedad moderna, hoy en día, en una democracia, es el pueblo el que gobierna. Lo cual también eso despierta también, o debería despertar también nuestro sentido de responsabilidad, donde no somos ajenos al mundo en el cual Dios nos puso. Ahora, respecto del juicio eterno, esto es otra cosa. Acá es otra historia. Nada tiene que ver con lo corporativo, es absolutamente individual. Cada persona va a ser juzgada por el juez del universo y de la vida. Cada individuo. El tema es cómo opera esta justicia, porque vimos que Romanos dice que todos somos culpables, que no hay justo ni aún uno.
Entonces, la realidad es que si esta es la primera vez que te encontrás con estos dos textos de Ezequiel y de Romanos, te entiendo que estés confundido. ¿Cómo puede ser que dice que entonces el justo va a vivir, pero dice que no hay ningún justo? ¿Y cómo funciona esto? Vamos a encontrar primero esta joyita que encontramos más adelante, yendo hacia el final de Ezequiel 18, en 21-23. Acá Dios es muy claro y le habla al individuo. Dice, pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, guardando mis estatutos, y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Ninguna de las transgresiones que ha cometido le serán recordadas. Por la justicia que ha practicado vivirá. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío, declara el Señor Dios, y no en que se aparten de sus caminos y vivan? Quien no se aparta del pecado es porque no quiere y ama más al pecado que la justicia de Dios. Quien no se aparta del pecado trata de esconderlo. Tiene un amor hacia el pecado. Esa es parte de esa inclinación que vimos antes, natural. Y el pensar de ellos es el siguiente, como el versículo 29. El camino del Señor no es recto. Pero si esa es tu situación, te digo, no seas necio. No seas necio. Dios te está diciendo ahora mismo, porque su palabra, la palabra de Dios, no es una palabra sin efecto, vieja, de miles de años. Es una palabra viva, tiene efecto hoy. Lo que escuchás de la palabra de Dios es para hoy, es para tu vida. Así que ahora que voy a leer este texto, los versículos 30 y 31, tómalo como palabra de Dios para tu vida. Arrepiéntanse y apártense de todas sus transgresiones, para que la iniquidad no les sea piedra de tropiezo. Arrojen de ustedes todas las transgresiones que han cometido y háganse un nuevo corazón y un espíritu nuevo. ¿Por qué han de morir, casa de Israel? Ustedes, ¿por qué? Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepiéntanse y vivan. Si esta propuesta te resulta atractiva, y debería, porque de ella depende tu vida, tu alma, lo que debería surgir es la siguiente pregunta. ¿Cómo hago entonces para tener un nuevo corazón y un nuevo espíritu? Es un experimento con una probeta, no se consigue en el supermercado. Digo, ¿cómo consigo eso? ¿Cómo lo puedo hacer? La justicia social dice que tenemos que salvarnos a nosotros mismos, tenemos que cooperar entre nosotros para hacer un mundo mejor, que se trata de igualdad, que si buscas la igualdad entonces sos justo. Pero Dios no dice eso. Dios dice que no hay justicia que podamos alcanzar por nosotros mismos. Él es justo, Él es el justo. Es Él en quien podemos hallar justicia. ¿Y cómo es esto? Ezequiel 18 es un llamado a ir corriendo al arrepentimiento a Dios. En toda la historia del pueblo de Israel, una y otra vez, a pesar de todas las cosas, las abominaciones del pueblo de Israel, Dios está pronto a recibir el arrepentimiento de la gente. En Génesis 15 y Romanos 4 se narra que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, esto fue antes de la venida de Cristo, y habiendo sido revelado quien habría de venir, Jesucristo, Hijo de Dios, creerle a Dios implica creerle a Cristo. Creerle a Dios era creer que Cristo, su Hijo, era quien haría la obra redentora y Dios pagaría. Dios pagó, Jesucristo, hombre y Dios. Cristo nos salva porque se ofreció como pago al pecado por aquellos que creen en Él y lo hizo de forma voluntaria. Pagó por vos, por mí, de forma voluntaria. Y si realmente crees que esto es así, donde Él tomó tu lugar, el lugar que merecemos, nadie tiene, por así decir, la billetera lo suficientemente grande para pagar la falta con Dios. Hacer una buena cosita, hacer una buena obra, hacer un buen gesto, no te salva. Eso es tratar, primero no tengo dimensión de la magnitud del problema.
de que he pecado y he ofendido a un Dios 3 veces santo, perfecto. Estoy absolutamente lejos de su estándar. Por eso Romanos dice que nadie es justo. Pero al mismo tiempo, Dios es absolutamente misericordioso y sí ofrece una solución justa. Jesucristo, que siendo perfecto hombre, que no pecó, el único, pero siendo Dios, sí puede pagar, sí le da la talla para pagar, y Él lo hace haciendo justicia por vos y por mí, que no lo podemos hacer. Y no hay obra alguna que puedas hacer para eso. Si dependés de tus obras, te quiero decir que estás perdido. Estás perdido. Dios promete que si aceptamos la obra de Jesucristo, si reconocemos que Jesús entonces es aquel que se subió a una cruz, por voluntad propia sufrió, porque no fue sin sufrimiento, fue sufriendo. Y luego volvió a tomar su vida nuevamente, porque era Dios mismo, y resucitó, y Él paga por vos. Dios lo que dice y promete en su palabra es que Él pondrá un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Él pondrá el Espíritu Santo en tu vida. No lo podés hacer vos. ¿Se entiende ahí? No lo podemos hacer nosotros. Esa es la obra que hace solamente Dios. Y si eso pasa, entonces la consecuencia ¿cuál va a ser? Que naturalmente cada día más y más vas a amar ser, como dice Ezequiel 18, del 5 al 9, vivir según los estatutos de Dios, practicar el derecho y la justicia, no adorar ídolos, no deshonrar a la mujer del prójimo, no oprimir a nadie, no robar, compartir con el hambriento y el desamparado. Una vez que estás en Él, aún si tropieces, que te va a pasar, como a todos nos pasa, pero si tu conversión es genuina, si genuinamente aceptaste a Jesús, lo que va a pasar es que cuando vos te arrepientas, va a pasar lo que dice el versículo 22. Ninguna de las transgresiones que ha cometido le serán recordadas. Y cuando dice, por la justicia que ha practicado vivirá, esa justicia es la que Cristo te imputa a vos. Esto, hermanos, nos libera. Nos libera de tener que estar buscando la forma en la que podemos justificarnos, sacarnos la culpa, sentirnos un poco mejor. Nos libera de la carga eterna de que todo eso es un cuento y es una mentira, no existe. No podemos salvarnos haciendo cosas. Y en esa libertad que nos da solamente Jesucristo podemos amar y no odiar, dar y no pedir, arrepentirnos y no culpar, esforzarnos y no holgazanear. Cristo es la justicia que vos y yo necesitamos. Cristo es la justicia que la sociedad necesita. Llevémonos 3 grandes conceptos, así que como un resumen. Primero, que hay una primacía de la responsabilidad individual sobre la colectiva. Segundo punto es que sí hay una responsabilidad colectiva, pero que está subordinada al individuo. Y de hecho es en respuesta al deseo del individuo de participar. Y tercero, que estas son completamente complementarias. El tema es que el orden de los factores acá sí altera el producto. Y voy a agregar una cuarta, que no existe el evangelio de la justicia social, solamente existe el evangelio, punto. El evangelio de Jesucristo, y nada más. Solo Cristo salva a cada individuo que genuina y voluntariamente pide en arrepentimiento que Él, que Cristo pague lo que vos y yo no podemos pagar y te adjudique su justicia, y allí fluirá naturalmente una vida justa que ame cuidar al prójimo y a la sociedad. Voy a cerrar con un pasaje que creo que encapsula perfectamente bien esto, y es Filipenses 1, 9 al 11. Dice, y esto pido en oración, Pablo, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Y escuchen esto, escuchen este pasaje, versículo 11. Llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Amén. Vamos a orar brevemente. Señor Padre,
Gracias por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, para que todo lo verdadero, Señor, que hemos recibido dé fruto, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a tener presente, Señor, de que tú eres la fuente de salvación, tú eres la fuente de justicia, tú eres lo que el mundo necesita, tú eres la respuesta, Señor. Tú eres, Señor, en quien confiamos, nuestro Dios soberano, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esto se haga carne en nuestro diario vivir y demos testimonio, Señor, de esta obra maravillosa que has hecho por nosotros, Señor, de este mensaje, este evangelio, esta buena noticia, Señor, que hay para el mundo, que desesperadamente necesita escuchar y entender. Pedimos, Señor, que más pueblo tuyo sea adherido y que tu Espíritu Santo traiga convicción, Señor, para arrepentimiento, Señor, entrega, Señor, de sus vidas a Cristo Jesús. Te damos las gracias, te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús.